Había mecánica y creo que informática, no me acuerdo, pero me gustaba más en sistemas y quería inscribirme en la de sistemas. Y no, acá estoy. Sí, no, aparte Misiones no tiene UTN, eso también es Ah, no, tiene la UNAM. la UNAM nomás, sí. ¿Qué tal, Sí. profe? Buen día. Hola Mauricio, ¿cómo anda, loco? Buenos días, profe. ¿Cómo andás, Santiago? ¿Todo tranquilo? Listo para estudiar. ¿Cómo andan con el práctico? Sí. Juan hoy les puse una clase mañana, están todos locos. ¿Alguien me puede decir a qué tema llegamos a la última clase? Estuvimos hablando de inecuaciones, si no me recuerdo. Pero yo ya empecé, funciona ahí. Seguramente eso surgió por el tema de la cuadrática, capaz, ¿o no? La verdad, hasta ahí yo no me acuerdo. Bueno, vamos a ver si algún otro... Sí, yo recuerdo lo mismo que dijo Mauri, lo de dictar conceptos de entorno y entorno reducido. O sea, que funcione, ¿no empecé acá? No, acá no. Creo que no. No, acá no. Yo estaba convencido que había empezado a funcionar. Qué macana, pero bueno. Claro, porque yo llevo una clase perdida por esa primer clase que no pude dar nada prácticamente. Pero qué raro que esté tan atrasado, ¿no? Profe, buen día, disculpe. Hola, Gabriel. Buen día. Yo tomo apunte de toda su clase y habíamos quedado en las de valor absoluto, que habíamos mostrado las 5 propiedades, Ah, valor absoluto, di. hasta la quinta propiedad, que como usted escribió Sí. la quinta y ahí nomás. Entonces, bueno, sí, hoy hay que empezar funciones. Sí, estoy atrasado. Está bien, gracias, Gabriel. Bueno, vamos a esperar unos minutos. Todavía es temprano. Bueno, ya, profe. Buen día, Marcos. ¿Cómo te va? Todo bien, por suerte. Qué bueno. Profe. ¿Cómo andamos, Pablo?
Está espectacular el día, ¿eh? Sí. Buen día, profe. ¿Cómo andás, Ignacio? Profe. Buen día. ¿Cómo andamos? Buen día, ¿Todo profe. bien? ¿Cómo andan ahí? Hola, Luciano. ¿Qué tal, Gerardo? Buen día, profe. Muy buen día, Nicolás. ¿Eso estamos por ver hoy? ¿Qué cosa? No. Lo de que- bueno. Sí, en realidad yo estaba entusiasmado si llegamos ahí, pero vamos a pasar por eso. Hay que llegar. Hay que llegar, sí. Eso Ahí está. le di a los locos de ciencia económica ayer. Está en EasyB. Oh. Ahí te paso por WhatsApp si querés. 9:59, vamos a ir borrando la pizarra. Bueno, hoy vamos a empezar con funciones, que es un tema importante porque justamente todo nuestro análisis se basa en funciones, es decir, que permanentemente estamos trabajando con funciones, por lo tanto, este tema es clave. Entonces vamos primero a definir la función, cómo la clasificamos, y después vamos a dar algunas funciones particulares para ir conociéndola y qué forma tienen y cómo se las puede usar y cómo se las puede calcular. Bien, ¿tienen alguna pregunta para hacerme? Voy a poner entonces a grabar para empezar la clase. Buen día, profe. Hola, Martín. ¿Cómo andamos? Todo bien, por suerte, profe. ¿Y usted? Yo espectacular. Más sabiendo que le estoy dando clase a ustedes, genial. Lo único que estaba preocupado porque estoy medio atrasado. Evidentemente la clase 1 me trabó todo y ahora yo creía que estaba ya en función y no, tenía que empezar hoy. Pero más allá de eso, así que siempre va a haber posibilidad de recuperar alguna clase para los temas. Bueno, comienzo la grabación. Hola, Maximiliano. Ahí estamos grabando y comenzamos. Bien, entonces les decía que hoy vamos a ver el tema de funciones y para que el estudiante entienda lo que es una función, todo nace de lo que es una relación. Entonces la definición de función dice lo siguiente: una relación es una función si y solo si cumple dos condiciones. Es decir, que el estudiante lo primero que tiene es una relación. Si esa relación entre dos conjuntos cumple dos condiciones, que una se llama existencia y la otra se llama unicidad, se transforma en una
función. Entonces, obviamente que ahora vamos a explicar qué significa cada una de estas. Entonces, justamente ahí tenemos que si una relación cumple con dos condiciones, la existencia y la unicidad, entonces esa relación se transforma en función. ¿Qué significa una y qué significa otra? Es muy importante porque esos son conceptos que le pueden preguntar en los exámenes de teoría. Entonces, se dice que una relación cumple con la condición de existencia si todos los elementos del primer conjunto están relacionados con elementos del segundo conjunto. Dicho de otra manera, dice que la existencia es que todos los elementos del primer conjunto deben tener imagen en el segundo conjunto. Es decir, que el primer conjunto lleva el nombre de dominio, no existe más la palabra alcance, y entonces ahora tenemos el dominio que todos los elementos del primer conjunto deben tener imagen en el segundo conjunto. Y unicidad significa que la imagen de un elemento debe ser única, es decir, que un elemento del primer conjunto debe tener una sola y única imagen. Yo puedo incluir una sola definición abarcando las dos condiciones, es decir, que yo voy a decir que una relación es función cuando cumple que cada elemento, o sea, todos los elementos del primer conjunto deben tener una sola y única imagen. Cuando decimos todos los elementos, estamos hablando de la existencia. Y cuando estamos hablando de una única imagen, estamos hablando de la unicidad. Si a esto lo llevamos a las pelotas de Ben, si Massa dibuja dos conjuntos, este es el conjunto A y este es el conjunto B, nosotros vamos a decir que esto es una función definida de A en B, se lee así, función, dos puntos, desde A hacia B. Repito, eso se lee, función, dos puntos, definida, eso los dos puntos significa definida, desde A hacia B. A recibe el nombre de dominio. Es muy importante esto que el estudiante aprenda a trabajar con los nombres. El primer conjunto lleva el nombre de dominio. Es decir, que todos los elementos que están acá tienen que tener imagen. Por lo tanto, estamos cumpliendo con la existencia. Pero todos tienen que tener una sola. Es decir, que lo que puede pasar es que todas las flechas caen en un sector y ese sector lleva el nombre de conjunto imagen. Esto es muy importante. Es decir, que la imagen no siempre es todo el conjunto B. De hecho, el conjunto B lleva como nombre rango. El conjunto B se llama rango. Repito, el segundo conjunto siempre es el rango. Y dentro del rango se encuentra el conjunto imagen. Hay funciones en las cuales el rango y la imagen resultan ser iguales. Y van a ver ahora que para la clasificación vamos a tener que ver que eso tiene que suceder en uno de los casos de las clasificaciones. Entonces, resumiendo y retomando, decimos que una relación entre dos conjuntos se transforma en función cuando cumple dos condiciones, la existencia y la unicidad. ¿Qué significa existencia? Que todos los elementos del primer conjunto deben tener imagen, y esa imagen debe ser única. Eso se llama unicidad. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Les Una saco vez foto. más, ¿cómo se leía lo que escribió? F, A. F definida desde A hacia B. F definida desde A hacia B. Las formas de escribir, es buena la pregunta, la forma de escribir a las funciones es con letra de nuestro alfabeto minúscula, generalmente la F de función, pero cuando necesitamos más letras usamos la G, usamos la H, usamos la K, es decir, usamos la R, es decir, podemos usar cualquier letra siempre que sea imprenta, ¿está? Usamos las letras de nuestro alfabeto, e imprenta minúscula. Muy bien, les saco foto para que les quede, aunque sea este esquema, acá no dice mucho, pero sí es importante. Bien, ahora vamos a la clasificación de las funciones. Muy bien, entonces
voy a proceder a borrar esto y vamos a hablar de la clasificación. ¿Cómo se clasifican las funciones? Hay varias maneras de clasificar a la función, pero esta era más la que realmente empezamos por esto. Entonces ponemos como título clasificación de las funciones. Muy bien. Y esto es muy importante. Entonces, la podemos clasificar de tres maneras distintas. Tenemos las funciones que llamamos inyectivas, las funciones que llamamos sobreyectiva y las funciones que llamamos biyectiva. Por ahí el estudiante le agarra un ataque de estudio y toma un libro y va a ver que la sobreyectiva también la llaman suryectiva, está bien, es exactamente lo mismo. Es decir, la sobreyectiva la pueden llamar suryectivas también. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es indicar qué significa cada una de ellas. Para que sea inyectiva, se tiene que cumplir lo siguiente, que para todo par de elementos, x1 y x2, entonces, x1 distinto de x2, x1 distinto de x2, entonces la imagen de x1 tiene que ser distinta a la imagen de x2. Y cuando más habla del símbolo este, que es la A al revés, es para todo, se tiene que cumplir para todos. Entonces, repito, se dice que una función es inyectiva si y solo si dos elementos distintos del primer conjunto tienen imágenes distintas en el segundo conjunto. Repito, dos elementos distintos del primer conjunto deben tener imágenes distintas en el segundo conjunto. Es decir que, si yo tengo dos elementos distintos y van ambos a la misma imagen, eso no sería inyectiva. Ya vamos a mostrar en qué caso sería. Entonces ya vamos a hacer un ejemplo, y el ejemplo mucho más claro es la de la parábola. Entonces Massa dibuja una parábola acá, vamos a dibujarla, la voy a dibujar con trazo verde. Acá tenemos nuestra famosa x al cuadrado. X al cuadrado, el estudiante va a tener que, si él traza una paralela al eje x, va a observar que dos valores distintos, x1 y x2, que x1 se supone que es negativo, y x2 que es positivo, tienen el mismo valor de y. Y eso no puede pasar. Entonces, ¿qué digo? Esta función es no inyectiva. Es no inyectiva. O sea, no cumple con la condición de inyectividad. Repito, para que cumpla la condición de inyectividad, significa que dos elementos distintos deben tener imágenes distintas. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la sobreyectiva. ¿Qué tiene que pasar para que sea sobreyectiva? Todos, escuchen bien, todos los elementos del segundo conjunto deben ser imagen del primero. Si ustedes se acuerdan, cuando Massa dibujó las bolas de Venn, dibujó que el segundo conjunto, la imagen era más chica que la del rango. Entonces esto no puede suceder para que sea sobreyectiva. Acá tiene que suceder de que el rango tiene que ser igual a la imagen. Entonces esa es la condición que tiene que cumplir. El rango, que es el segundo conjunto, debe ser igual al conjunto imagen. Si eso no sucede, se dice que la función no es sobreyectiva. ¿Está? Y para que sea biyectiva, bi significa de dos. Significa que para que sea biyectiva, tiene que cumplir las dos condiciones anteriores. O sea, debe ser inyectiva y sobreyectiva simultáneamente. Inyectiva y sobreyectiva. Ahí tiene el estudiante las tres formas de reconocer cómo clasificar sobreyectiva. ¿Cómo reconocer cada una de ellas? Repito, para que sea inyectiva, dos elementos distintos del primer conjunto tienen que tener imágenes distintas en el segundo conjunto. La sobreyectiva me dice a mí que el segundo conjunto, todos los elementos del segundo conjunto son imagen
de alguno del primero. Y la tercera condición es que tiene que ser simultáneamente cumplir las dos condiciones, es decir, ser inyectiva y ser sobreyectiva. Ahora bien, ¿por qué es importante las biyectivas? Las biyectivas son las únicas que admiten inversa. Es decir, que para que una función tenga función inversa, sí y solo sí, tiene que ser biyectiva. Entonces, voy a borrar el dibujito que yo hice. Total, lo vamos a hacer de nuevo. Y voy a escribir acá abajo, como título, función inversa. Esto es muy importante. Función inversa. Entonces, ¿qué tiene que saber el estudiante? Que la única manera de que una función tenga función inversa es que la función sea biyectiva. Entonces, yo tengo una función f definida desde A hacia B y f es biyectiva. Entonces, existe, que es la E al revés, f a la menos 1, llamada función inversa, que está definida desde B hacia A. Entonces ahí el estudiante entiende justamente por qué tiene que ser biyectiva la función y a lo que llamamos función inversa. Entonces, haciendo un pequeño gráfico, dibujo las dos pelotas de Venn. Este es el conjunto A, este es el conjunto B, y esta es mi función f, que la podemos llamar función directa. Este es el valor de x, y este es su imagen, que es f de x. Ahora bien, si esta función f resulta ser biyectiva, yo puedo ahora encontrar otra función, rara vez es la misma, pero puede suceder que sea la misma, que f, que se llama f a la menos 1, que denominamos función inversa. Entonces, ahora el x va a estar acá, y del otro lado aquí vamos a tener a f a la menos 1 de x. Lo interesante de esto es que el dominio de la función f, que es a, pasa a ser la imagen de la función inversa, y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Y la imagen de la función f, que es b, pasa a ser el dominio de la función inversa. Entonces, esas cosas que Massa está diciendo ahí, las vamos a escribir acá. El dominio de f es igual a la imagen de f a la menos 1. Y la imagen de f es justamente el dominio de f a la menos 1. Es decir, se cambian los roles. La única manera que esto suceda es que nuestra función sea biyectiva. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan el análisis siguiente, porque lo vamos a hacer acá. ¿Todas las funciones son biyectivas? No. Entonces el estudiante dice, no. Entonces ahora le hago otra pregunta. ¿Todas las funciones tienen inversa? La respuesta debería ser sí. ¿Y por qué me están diciendo si todas las funciones no son biyectivas, cómo van a tener función inversa? Lo que hay que hacer es arreglar los conjuntos, tanto del dominio como del rango, para que eso suceda. Es decir, si a ustedes le preguntan, ¿todas las funciones tienen inversa? Sí, todas las funciones tienen inversa. Lo que hay que hacer es arreglar los conjuntos, tanto del dominio como de la imagen, para que eso suceda. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ¿le puedes sacar foto? No, profe. Sí. Dijo que hay que arreglar. Sí, arreglar, ya vamos a hablar de eso. Ahora viene cómo arreglamos. En matemáticas se puede arreglar todo. ¿Puede repetir lo que dijo que había que arreglar, por favor? No lo Sí, alcancé a... Si bien todas las funciones no son biyectivas, se pueden arreglar los conjuntos para que eso suceda. Y de hecho, todas las funciones tienen función inversa. Y ahora vamos a hablar de algunas más notables. Por ejemplo, la función inversa de la exponencial es la logarítmica. La función inversa del seno se llama arcoseno o sin a la menos 1. Fíjense que ahí está la explicación por qué nosotros le llamamos arcoseno y los yankees le llaman sin a la menos 1. Y eso le voy a borrar y le voy a contar
la historia de por qué se llama así, nosotros lo llamamos en castellano de esa manera, y por qué los norteamericanos lo llaman sin a la menos 1. Entonces, hay una parte de la historia que ustedes se perdieron en matemática porque no le enseñaron absolutamente nada, y una de las partes es la trigonometría. Eso que Massa dibujó ahí es un cuarto de circunferencia trigonométrica, es decir, que el radio de esta circunferencia vale 1. Eso es una circunferencia trigonométrica. Esto es R igual a 1. Entonces, Massa va a dibujar con color colorado lo que es la función seno de alfa. Esto que Massa dibuja con colorado es ese segmento, es el seno. ¿De quién? De este ángulo que está acá, que es alfa. Ahora bien, lo que está en colorado es el seno. Si yo conozco el seno y quiero conocer el ángulo, eso se conoce con el nombre de arco seno. ¿Por qué? Porque el estudiante va a encontrar esto. Y eso es el arco. Esto que está acá es el arco seno. ¿De quién? De ese ángulo, perdón, de ese valor que teníamos acá, el valor del seno. O sea, esto vamos a llamarlo X. Entonces el loco tiene arco seno de X. ¿Quién era X? El seno del ángulo alfa. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué viene a colación esto? Si yo le hago esta ecuación, seno de X igual a 0,2. ¿Cómo resuelven eso? Haciendo pasaje de término. ¿Y cuál es el pasaje de término? La función inversa del seno. ¿Y cómo se llama la función inversa del seno? Arco seno. Entonces el loco escribe arco seno de X igual al arco seno de 0,2. Es decir, hizo la operación inversa en ambos miembros. Estos se destruyen porque el arco seno del seno me queda X, y entonces descubre el estudiante que para calcular eso tuvo que hacer el arco seno de 0,2. Entonces el loco pone en la maquinita shift sin y 0,2. Y ahí está la explicación por qué le llamamos nosotros arco. Y la explicación de por qué los yanquis le llaman sin a la menos 1, porque la función inversa la llamamos f a la menos 1. Así que tiene una explicación un poco más lógica la del norteamericano. Es decir, que yo quiero que ustedes entiendan que arco seno es lo mismo, es equivalente a decir sin a la menos 1. Es decir, lo que aparece en sus calculadoras. Son la misma cosa, pero escrita de dos maneras diferentes. Esto es lo que usamos nosotros en latinos, o sea, los mexicanos, toda Latinoamérica, inclusive los españoles y también los brasileros, y los yanquis, o son los anglosajones, usan sin a la menos 1. Por eso cuando ustedes tengan un libro que están estudiando, que está hecho en Norteamérica, por ejemplo, pero traducido al español por los mexicanos, va a aparecer sin a la menos 1, porque ellos hicieron la traducción exacta de lo que los norteamericanos escribieron. Que no está mal, ustedes pueden poner también sin a la menos 1, pero lo correcto sería, en nuestro idioma, arco seno. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien. No hace falta sacarle foto a eso, ¿no? Sáquele por las dudas. Bueno, pero yo quería ir más allá de esto. Yo quería llegar a esto, para un poco explicarle a la compañera que había preguntado qué era arreglar. Bueno, Massa va a empezar con un ejercicio muy sencillo. Yo pongo una función definida de reales en reales, tal que f de x es igual a x al cuadrado. Todas las funciones al principio se la van a escribir así. Es decir, leo eso, ¿cómo se lee? F, definida, los dos puntitos, de reales en reales, tales que f de x es igual a x cuadrado. Si a ustedes le preguntan cuál es el dominio de esa función, automáticamente el loco tiene que responder los reales, porque siempre el primer conjunto en una función tiene que ser el dominio. No respondan otra cosa porque está mal. Si ustedes le pusieron que el primer conjunto son los reales, ese es el dominio. ¿Quedó claro o no? Si no, no sería función, sería una relación nada más. Por eso, si a mí me pusieron el título, dada la función,
Listo. El primer conjunto siempre es el dominio. Y ojo, el segundo conjunto, ojallo con esto, es el rango. Tengan cuidado. Es el rango. No sabemos si es o no el conjunto imagen. Yo sé que la imagen está dentro del rango, pero no sé si ese conjunto de los reales es justamente el conjunto imagen. ¿Cómo voy a saber? Justamente dibujando la función. Entonces, voy a dibujar un sistema de ejes y para dibujar una función, el loco del chiquitito tiene que saber que para representar cualquier función, él le tiene que dar valores a x, calcularlo en la fórmula y encontrar el valor de y. Lo que vulgarmente ustedes hacían como la tabla. Se supone que ya están en un nivel superior, la tabla es obsoleta, es más, la calculadora, la 95, la 570, la 991, le hacen la tabla. Es decir, que hoy ya por hoy, ni siquiera, o sea, no pueden dibujar nada mal con esas calculadoras. Bueno, entonces, si yo le doy valor 0, queda 0, porque 0 al cuadrado es 0. Le doy valor 1, queda 1, porque 1 al cuadrado es 1. Le doy menos 1, quedaría 1, porque menos 1 al cuadrado también es 1. Le doy el valor 2, me quedaría 4. Entonces tengo 1, 2, 3, cuaderno. Y el loco tiene un puntito por acá. Y cuando le doy menos 2, también vale 4. Y tiene un puntito ahí. Entonces esta, como ya la conoce el loco, es la famosa y legendaria parábola. El loco puede dibujar la parábola y dibuja y representa gráficamente la curva. A ustedes les resultará un poco mejor porque tienen lápiz, papel, hoja cuadriculada, regla, todo, masa dibuja a mano y quedó de esa manera. Entonces ahí se da cuenta el estudiante quién es la imagen. La imagen, ¿dónde la miro? Porque eso es importante. La imagen la tengo que mirar en el eje Y. O sea, es la porción del eje Y que está ocupada por la función. Y el loco se da cuenta acá y mira detenidamente la función y se da cuenta que el conjunto imagen son solamente los reales positivos, incluido el 0. Es decir, que solamente la parte superior está ocupada por la función. ¿Eso lo ve la clase? Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, el Sí, estudiante profe. puede escribir la imagen, así como Massa la escribió, reales positivos, incluido el 0, y si no, puede escribir también en forma de intervalo. O sea, cerrado en el 0 hasta el más infinito. Es decir, que esta es la porción que estaría ocupada por la función. Bien, si ustedes me preguntan qué sucede con esto, esta función no es nada. No es ni inyectiva ni solyectiva. Y entonces, por lo tanto, no va a ser biyectiva y por lo tanto no va a tener inversa. Y yo le digo, sí, loco, vamos a encontrar la inversa de esta función, que de hecho es la raíz cuadrada de x. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que arreglar los conjuntos. ¿Por qué no es inyectiva? ¿Y por qué no es inyectiva? Porque el 2, que está acá, es distinto del menos 2, y fíjense, tienen la misma imagen. Tiene la imagen vale 4. O sea que quiere decir que yo le tengo que chorear una rama, porque el problema nuestro es que la parábola viene y va. Entonces en algún momento va a haber dos valores distintos que tengan el mismo i. ¿Eso lo tiene claro el estudiante? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿quién había preguntado hoy qué arreglar? Yo pregunté. Bueno, González, fíjese lo que vamos a hacer. Vamos a robarle una rama. Pero para robarle una rama, Massa le roba esta rama, la rama negativa, voy a tener que modificar ¿qué cosa? Mi dominio. Mi dominio, que antes eran los reales, ahora voy a hacer una división de la pizarra acá, el dominio van a ser ahora los reales positivos, incluido el 0. O si querés, escribirlo como 0 hasta más infinito. Es decir que justamente ahora mi dominio, si yo me dice que mi dominio son los reales de 0 positivo, no le puedo dar valores negativos a la tabla. Le tengo que dar valores de 0 para adelante. Y ahí quedó perfectamente inyectiva. O sea que logramos con esto de que nuestra función sea inyectiva. Entonces pongo acá, logramos que sea inyectiva. ¿Por qué? Porque cada elemento distinto tiene una imagen distinta. ¿Y saben cómo Massa se da cuenta en el dibujo? Trazando líneas paralelas al eje X y corta una sola vez la curva. Si yo trazo líneas paralelas al eje X y corto una sola vez, quiere decir que cada X distinto tiene una Y distinta. ¿Quedó claro, González? Sí, sí. Perfecto. ¿Y el resto de la clase?
Sí, profe. Profe. Sí, Sí, profe. Mire que somos 99, o sea, somos casi 100. Bien, entonces, ahora vamos a ver qué sucede con la sobreyectividad. ¿Qué tenía que pasar para que una función sea sobreyectiva? ¿El rango debería ser igual a la imagen? El rango sería igual a la imagen. ¿Qué rango tiene mi función f? Reales. Los reales, muy bien. La original tenía los reales. ¿Y cuál es la imagen? Positivos. Los reales positivos incluido el 0. No son iguales, ¿no es cierto? ¿Son iguales o no? Sí, son iguales, profe. No, no ¿Cómo son van a iguales. ser iguales? Si uno son los reales y los otros son los reales positivos incluido el 0. Me faltan todos los negativos. Me sobran en realidad todos los negativos. Entonces el loco tiene que cambiar el conjunto, que ahora él va a tener que usar un rango que coincida con la imagen para que sea sobreyectiva. O sea que el rango ahora van a ser los reales positivos incluido el 0. Entonces el loco ahora escribe la función nueva como le quedó y pone, ahora yo tengo una función f definida de reales positivo incluido el 0 a los reales positivo incluido el 0, tal que f de x es igual a x al cuadrado. O sea que el loco no cambió la fórmula, lo que cambió fue los conjuntos. Comparen esto con lo que empezamos. Y esto que está acá, que Massa puso ahí, eso es biyectiva. O sea que ahora el loco logró de que esto que era sobreyectiva acá, juntos, esto se transformó en biyectiva. Y si se transformó en biyectiva, tiene inversa. ¿Y cuál sería la inversa? Y la escribo acá abajo con azul y escribo f a la menos 1 estará definida de reales positivos incluido el 0 a los reales positivos incluido el 0. Es decir, ahora al revés, este va primero y este va segundo, pero es el mismo en este caso. Tal que, y acá cambia sustancialmente, es la raíz cuadrada de x. Es decir, que la función inversa es la raíz cuadrada de x. Y Massa le va a dibujar acá la raíz cuadrada de x. Fíjense, la raíz cuadrada de x hace este movimiento. Esta es la raíz cuadrada de x y esta es la x al cuadrado. Y lo notable de esto, y lo que yo quiero que aprendan de chiquito, las gráficas, escúchenlo a Massa, las gráficas de las funciones y de su inversa son siempre simétricas a la bisectriz del primero y tercer cuadrante. Es decir, si Massa traza la bisectriz del primero y tercer cuadrante, ¿qué es la bisectriz? Primero, porque hay locos que no tienen ni idea de lo que es la bisectriz. ¿Qué es bisectriz? Creo que estamos todos en la misma y no sabemos. ¿No era una recta que tenía igual grado? 45 y 45. No. Eso es esa bisectriz, pero ¿qué es en geometría la definición de bisectriz? Una recta que divide dos ángulos en la mitad. Exactamente. Bien, Estefano. Repito la definición bien, o sea, Estefano lo dijo con sus palabras, está espectacular, pero yo le voy a dar la definición matemática o geométrica. Dice, la bisectriz es toda semirrecta que divide a un ángulo en dos partes iguales. Y fíjense, y vuelvo a lo mismo, a lo mejor resulta ser pesado, pero es una pavada dibujar la bisectriz de un ángulo. Entonces, ¿qué le cuesta a los maestros enseñarles qué es la bisectriz y cómo se traza la bisectriz de un ángulo? Entonces, vamos a recapitular esto y tenemos esta función con la que nosotros habíamos empezado, no era nada, no era ni inyectiva ni sobreyectiva. ¿Por qué? Porque iba de reales en reales. Entonces no cumplía con la condición de inyectividad, ni tampoco cumplía con la condición de sobreyectividad. ¿Qué hicimos nosotros? Nos dimos cuenta cuál era el problema de que por qué no cumplía y fuimos, que se llama, restringiendo el dominio y restringiendo el rango. ¿A cuándo lo restringimos?
fuimos hasta que eran los reales positivos incluido el 0 a los reales positivos incluido el 0. Ahí la transformamos en biyectiva y por lo tanto, al transformarla en biyectiva, el estudiante pudo calcular la función inversa. Y ahí tienen los gráficos. Y entonces, en todas las funciones se da que el gráfico de la función directa y de su inversa, o al revés, de su inversa y de su directa, son simétricas a la recta que divide al primer cuadrante y al segundo cuadrante. Que uno por ahí dijo 45 y 45, y lógico, porque es la bisectriz. ¿Qué hizo? Dividió el ángulo de 90 grados en dos ángulos exactamente iguales, 45 y 45. Y esa recta es también llamada función identidad, que se llama I igual a X. I igual a X es el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, y esa es la bisectriz del primero y tercer cuadrante. Perdón, me agregué con la saliva. ¿Algún estudiante quiere hacer una pregunta? Profe, ¿Están ahí o se desmayaron? ¿Cómo cargaría usted en la calculadora la función x cuadrado para saber la tabla? En la FX 570 Plus. Contame de nuevo, loco, no entiendo. ¿Se me escucha bien? A ver, Gerardo, dale. ¿Se me escucha? Ahí sí, perfecto. Quería saber cómo hacen la FX 570 Plus para cargar la función x cuadrado. ¿En la tabla, para que te haga la tabla? Sí. Bueno, vos tenés que entrar. ¿Qué es blanca y negra o gris? La gris con lila. La gris con lila. Bueno, entonces ponés modo 7, dice table o tabla si está en español o es norteamericana. O es china, ¿va? Sí, ahí está, estoy en tablet. Tablet, bueno. Sí. ¿Te apareció una FX? Sí, ahí le estoy poniendo X y ahí le tendría que elevar al cuadrado, creo. No. ¿Vos querés dibujar? ¿Qué dibujás? ¿O la raíz cuadrada o X al cuadrado? Esta la función es la X cuadrado. Bueno, entonces tenés que poner alfa X. O sea, alfa X. La tecla alfa y el paréntesis donde está la X. ¿La viste? Sí. Ahí está. Bueno, elevar al cuadrado con la tecla al cuadrado. Ahora me dice start. Claro, start significa dónde querés que empiece la tabla. Generalmente por defecto te pone el 1. Vos podés poner menos 5. ¿Ya está? Sí. Ahora te pone hasta 5. ¿Hasta 5 le pongo ahora en el end? Dejalo en 5, sí. Por defecto te pone 5. Poné la tecla igual para aceptar. Ahora viene step, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué significa step? Significa espacio. Cada cuánto vos querés que te vaya. En 1 en 1, en 0,5 en 0,5. Entonces, generalmente, por defecto, te pone 1 que está bien, es lo mejor para nosotros. Entonces, aceptá nomás. Ah, claro, ahí me tiró la tabla. Ahí te tiró la tabla, loco. O sea Muchas que, gracias. hoy por hoy, si dibujás mal, tenés que cortarte los dedos con la lata de picadillo solo. Sí. ¿Me entendés o no? Sí. Bien. Profe, gracias, profe. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, loco. ¿El rango qué sería? Es que yo entré tarde a la clase, por eso. Ah, qué pícaro que sos, Mauricio. Y el rango es el segundo conjunto, loco. El segundo conjunto es, en este caso, inicial eran los reales. Entonces, al sobrarme conjunto de elementos en el segundo conjunto, no puede ser sobreyectiva. ¿Me entendés o no? Entonces, justamente, tuve que achicar el rango e igualarlo al conjunto de imagen. ¿Está? Bueno. Fíjense. Profe, sí. vio que cuando usted hace cuando traza la recta ahí que divide a las dadas funciones, dice y igual a x. ¿Qué significa eso? ¿Vio que ahí dice y igual a x? Y esa es la fórmula de esta función, de la que está con verde. Y igual a x, se llama función identidad, es muy importante esa función. La vamos a usar muchísimo. Función identidad. Se llama así, función identidad, porque y adopta el mismo valor que le diste a x. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, pi, pi,
qué sé yo, raíz cuadrada de 300 y raíz cuadrada de 300. ¿Me entendés o no? ¿No? Profe, Sí. Entonces la primera función que dibujó, esa de para f, r, el conjunto de reales de r, Sí. f, x, esa primera función no era ni inyectiva, ni sobreyectiva, ni biyectiva. Exacto. Pero, ¿y seguía siendo una función a pesar de no ser ninguna de las tres? Sí, Ah. por supuesto. Una cosa es función y otra cosa es su clasificación. Porque cuando vos, ¿qué dice el título? Clasificación de funciones. Se supone que vos ya tenés una función. Lo que hacés es clasificarla. ¿Me entendés o no? Lo que pasa que ahí en la clasificación, para vos calcular la función inversa, necesitas que sea biyectiva. Por eso empezás a trabajar con los conjuntos y arreglarlos para que eso suceda. ¿Está? Es buena la pregunta porque es una confusión de los estudiantes. Creen de que porque no es ni inyectiva ni selectiva, no hay ni mierda, no es función. No. Si el título dice clasificación de las funciones, es porque vos estás clasificando una función. O sea, ya está, es función. Lo que vos la estás clasificando. Puede suceder que no sea nada, como en el caso de la parábola, pero después la arreglamos y resultó ser todo. Porque todas las funciones se pueden hacer biyectivas, porque todas las funciones tienen inversas. ¿Está? Claro, gracias, profe. Bueno, fíjense, esto es una pavada, porque en realidad lo que voy a hacer es una pavada. Algunos locos dirán que es una pérdida de tiempo. Pero miren, porque este es mi ángulo omega. Yo quiero calcular la mitad del ángulo ese. Entonces, ¿qué hago? Se pincha el compás acá, porque necesito solamente un compás y regla nada más. Pincho el compás acá, hago una marquita acá, y con la misma abertura hago la marquita acá. Ahora, el mismo compás lo pincho acá, y con una abertura que sea mayor a la mitad, hago un arco. Y pincho con esa misma abertura el arco acá, y hago otro arco. Donde se cortan lo uno con esto, lo unís con eso. ¿Y de la bisectriz? Y es la bisectriz, loco. Decime al tipo que está enseñando en la secundaria, en la primaria, ¿qué le cuesta enseñarle esto al pibe? ¿Me entendés o no? Y lo tenés enloquecido el pibe. Porque vos le decís, bueno, loco, vamos a dibujar la bisectriz de un ángulo de 120 grados, de 40 grados. Entonces el loco, no solamente que usa el transportador, sabe cuánto vale 40 grados, cuánto vale 60, después mide y ve que le queda 30 y 30, y eso para el loco, en esa época, en séptimo grado, sexto grado, dalo donde vos quieras, en primer año, donde vos se te ocurra, dalo, pero dalo. Y entonces el loco dice, ah, mirá vos, qué bueno, bro. ¿Me entendés o no? Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a la universidad? Un loco no sabe lo que es una bisectriz, es deprimente, ¿me entendés? O sea, no es culpa de ustedes, insisto, cuando yo hablo así, deprimente, no estoy diciendo ni que ustedes son unos infradotados, ni que ustedes son unos malos tipos, ni son unos vagos. Ustedes son rehenes y perversos de un sistema horrible, ¿me entendés? De que los profesores no quieren laburar, no laburan, porque esto es una pavada. Mirá cuánto me llevó a mí. 2 minutos, loco. 2 minutos. Y entonces, en el aula, que vos tenés un montón de pibes, ¿entendés? Que decía, hace grupo de última, decir, bueno, agrúpense a 3 acá, hacen vos el de 30, vos el de 60 y vos el de 120. Era así, ¿me entendés o no? Es una pavada, pero bueno, no quieren laburar. Lamentablemente eso es así, y yo recibo el producto de ello, ¿me entendés? Y ustedes, pobres, lo sufren y me sufren a mí. Porque dice, este es un hijo de mil putas, ¿me entendés o no? Fíjate todo lo que nos dice, y en definitiva termina diciendo, y encima tiene razón, ¿me entendés o no? Entonces, como yo, un alumno, fíjate, vamos a suponer de que vos me entendiste a mí y me decís, te digo, che, ¿y cómo son las gráficas de la función y de su inversa? Y vos, como estudiaste todo de memoria, me decís, la gráfica de la función y de su inversa son siempre simétricas a la bisectriz
del primer y tercer cuadrante. Y yo te aplaudo, muy bien, loco. Y te pregunto, ¿y qué es la bisectriz? Y vos me quedás mirando, diciendo, ¿qué me estás preguntando? ¿Me entendés o no? Eso no estaba dentro del libreto. Y bueno, ¿pero por qué no estaba dentro del libreto? Porque yo no tengo necesidad de enseñarte la bisectriz. Eso tenía que ver, es lo mismo que te tenga que enseñar cómo se hace el 2. ¿Me entendés o no? Es parecidísimo. Llevándolo a la vulgaridad, es como enseñarle a un estudiante universitario cómo se hace el 2. Y eso no puedo, ¿me entendés o no? Ahí es donde las cosas por ahí a mí me superan un poco. ¿Está? Pero no se molesten conmigo. O sea, ni yo tampoco me enojo con ustedes, al contrario. Yo trato de dimensionar dónde estamos parados y por qué es el fracaso del estudiante en los primeros años de la facultad. Porque obviamente él no tiene a quién preguntarle. Recién yo entraba y preguntaba a un loco, era del Dorado, por ejemplo, que el Dorado es una ciudad importante, pero ¿cuántos locos están en alguna ciudad donde no tienen a quién preguntarle nada de nada? Porque si el tipo que te enseñó no te enseñó, ¿a quién le vamos a preguntar? A Montoto, ¿me entendés o no? Bueno, seguimos. Ahora vamos, una vez que el estudiante entendió lo que es la función, la pudo clasificar, vamos a ir viendo algunas funciones particulares. La primera función que vamos a ver, que el estudiante va a trabajar permanentemente, es la función lineal, que en geometría analítica se llama la recta, con la única diferencia es que ustedes en geometría analítica, cuando den álgebra y geometría analítica, que es la segunda parte de la materia, la van a ver a la recta más profunda que la vemos acá. Nosotros acá la vemos solamente desde el punto de vista funcional. Entonces, desde el punto de vista funcional, mi función dice función definida de reales en reales, tal que f de x es igual a mx más b. Fíjense, para que el estudiante se familiarice, la función lineal es eso, mx más b. Su gráfica es una recta. Es recontra biyectiva de reales en reales, es decir, que no tiene problema y se puede calcular tranquilamente la función inversa. Ahora, entonces vamos a escribir acá que el dominio de la lineal son todos los reales y la imagen también son todos los reales. Es decir, que no tiene ningún tipo de problemas nuestra función para que tenga función inversa. Siempre cuando indicamos el dominio y indicamos la imagen, es justamente para que nuestra función sea inversible, es decir, tenga función inversa. Muy bien, pero ¿qué vamos a rescatar de acá? Acá, primero, el estudiante tiene que saber que se llama función lineal porque la x está elevada a la primera potencia. Por eso recibe el nombre de función lineal. Y hay dos elementos importantes que tenemos que rescatar de acá. Uno es m y otro es el valor de b. Cada uno de ellos tiene un nombre y una explicación muy importante. Y desde chiquito necesito que aprendan qué es m. M se llama pendiente. M es la pendiente. Y B se llama ordenada al origen. Ordenada al origen. Presten atención lo que Massa les va a contar. La pendiente es sumamente importante y lleva como nombre también coeficiente angular. ¿Por qué? Porque la pendiente, y eso es importante que lo escriban ahí, es la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las X. Repito, la pendiente de una recta es la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las X. ¿Qué quiere decir esto? Entonces Massa va a hacer dos pequeños dibujos de dos rectas. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje X, este es el eje Y. Y Massa va a dibujar dos rectas. Una va a dibujar con un ángulo agudo y la otra la va a dibujar con un ángulo obtuso. Entonces el estudiante tiene que saber del ángulo que estamos hablando, siempre es el que da al lado positivo de las X. Siempre es el ángulo alfa, es el que da al lado positivo de las X. ¿Cuándo yo voy a obtener un ángulo agudo? Cuando la pendiente M es positiva. Es decir, que si la pendiente es positiva, el ángulo alfa será agudo, comprendido entre 0 y pi sobre 2.
Y cuando la pendiente es negativa, yo voy a tener un ángulo obtuso, es decir, un ángulo comprendido entre pi sobre 2 y pi, o sea, entre 90 y 180 grados. Ahora, M, lo que yo quiero que entiendan ustedes es que M siempre es la tangente trigonométrica del ángulo alfa. Repito, la pendiente es la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las X. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien. ¿Y qué es la ordenada al origen? La ordenada al origen no es nada más ni nada menos que el punto donde mi recta o la recta corta al eje de las ordenadas. Por eso se llama ordenada al origen. Es decir, el valor que toma Y cuando X es igual a 0. Entonces, justamente, puede suceder que una recta corte al eje Y en la parte superior, en ese caso esto sería 0b, y esta distancia que ustedes tienen acá es el valor de b. O puede suceder que una recta corte por debajo del origen, en ese caso, si mi recta hace este movimiento, esto sigue siendo b porque es una distancia, pero ese punto es 0 menos b. Ahí está. Y si b fuese 0, es porque mi recta pasa por el origen de coordenadas. Ohio, que si bien masa pone O, esto es un O, no es un 0, el O es el origen de coordenadas. ¿Qué coordenadas tiene el origen de coordenadas? ¿Alguien me puede decir? 0, 0, 0. 0, 0. 0, 0. Son dos valores, uno para X y otro para Y. Esas son las coordenadas del origen de coordenadas. 0, 0. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bien. Profe. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es la pendiente de una recta? ¿Qué representa? Y representa cuántos valores crecen en X y cuántos valores crecen en Y. No, pero yo quiero la definición, loco. Ah, la tangente trigonométrica del ángulo que forma con la recta con el semieje del positivo de las X. Muy bien, loco. Perfecto. Bueno, eso quiero que lo aprendan muy bien. Uy, me estoy olvidando de la foto, perdón. Ahora vamos a pasar a la función cuadrática. La función cuadrática, cuya gráfica es la parábola, o sea, ya es una curva. Cuando la X ya tiene un exponente, deja de ser lineal para transformarse en una curva. Entonces, la función cuadrática, vamos a poner el título acá, función cuadrática, tiene esta forma. F definida de reales en reales, tal que f de x es igual a x al cuadrado más b por x más c, donde es necesario que a sea distinto de 0, porque si no, no sería cuadrática. Fíjense que tiene tres términos. Esa es la que se denomina polinómica, es decir, es una función polinómica porque es muy parecida a un polinomio. Entonces tenemos, el primer término se llama término cuadrático, el segundo término se llama término lineal, y el tercer término, que sería C, que no tiene parte literal, se llama término independiente. Quiere decir que el estudiante, cuando le dicen el término independiente, tiene que buscar el término que no tiene parte literal. Es decir, aquel coeficiente que no tiene parte literal se denomina término independiente. Repito, término cuadrático, término lineal y término independiente. Los valores de B y de C pueden no estar, es decir, pueden valer 0. Los coeficientes son ceros. Es decir, no es que a X vale 0, sino que B es 0, ¿Alguien más se C cortó? es 0. ¿Sí, González? Hola. ¿Sí? ¿Puedes repetir, por favor? Se me cortó justo la imagen. ¿Qué te tengo que repetir, González?
Todo, profe, No. porque su conexión se trabó un poquito. O sea, la parte donde explica A, B y C, que son ¿Mi cuadráticas lineales. conexión? Sí, se cortó un segundo. Pará, cachito, voy a pasar a cable, porque puede ser eso. A mí se me cortó el mío, porque por lo menos a mí me decía que mi conexión era inestable. Está bien. Sí, a mí también me pareció lo mismo. No, el mío también. Llega red, me parece. No, Sí, se yo- cayó Un Zoom. bajón para todos. Yo tengo claro. Bueno, ¿estamos? ¿Se ve bien ahí? Sí, profe, se ve bien. Sí, profe, se ve bien. ¿Y me escuchan? Bien. Entonces les decía que la función cuadrática tiene 3 términos. Esos términos cada uno tiene un nombre. El que tiene la x al cuadrado se llama término cuadrático, el que tiene la x se llama término lineal y el que no tiene parte literal se llama término independiente. Los que pueden no estar son b y c, o sea que b y c pueden llegar a ser 0. El que nunca puede ser 0 es el valor de a. Muy bien. El valor de a es muy importante porque de acuerdo al signo que tenga a, el estudiante va a tener la parábola con una cierta concavidad o en el otro sentido. Por ejemplo, entonces Massa va a dibujar 2 parábolas que tengan diferentes concavidades. Entonces, para que ustedes vean lo que sucede. Si el estudiante tiene una parábola que tiene esta concavidad, es porque A es menor que 0, o sea que A es negativa y se dice que la concavidad es negativa. Si la parábola tiene este sentido, es decir, que las ramas de la parábola van hacia arriba, es porque el valor de A es positivo y se dice que la concavidad es positiva. Quiere decir que el estudiante, cuando va a representar gráficamente una función, ya sabe, de acuerdo al signo, qué concavidad va a tener. Y esto le cuento porque la mayoría de los estudiantes, cuando A es negativo, generalmente la dibujan mal. No sé por qué causa, pero la dibujan muy mal. Bien, otra cosa que tiene que saber el estudiante es que, como toda función polinómica, hay un teorema muy importante en álgebra que dice que todo polinomio tiene tantas raíces como indica su grado. Entonces ahora le pregunto a la clase si alguno de los estudiantes, que no son recursantes obviamente, me puede responder qué es la raíz de una función. En el momento que la parábola toca el eje de la X. O sea que son los ceros. La respuesta correcta en matemática, si a ustedes le preguntan qué es la raíz de una función, son los ceros de la función. Es decir, cuando i es igual a 0. Ahora, eso llevado al gráfico es lo que usted dice. En el gráfico representa los puntos donde la curva corta al eje de las X. Repito, la definición correcta de raíz de una función son los ceros de la función, es decir, los valores de X donde i es igual a 0. Llevado eso al gráfico, son los puntos donde la curva corta al eje de las X. ¿Quedó claro? Profe, Sí. ¿a eso también se le puede llamar conjunto de ceros? Sí, señor. Eso es muy de los porteños, le llaman así conjunto de ceros. Bien. Massa va a dibujar 3 situaciones. ¿Por qué? Porque la curva esta puede cortar 2 veces al eje X, puede cortar una sola vez al eje X o directamente no cortarlo. Es decir, que puede tener 2 raíces reales distintas, puede tener 2 raíces reales e iguales, o puede tener raíces que pertenezcan al conjunto de números complejos. Entonces, esto vamos a llamarlo situación 1, situación 2 y situación 3. ¿Cómo hace el estudiante para calcular las raíces de una función de segundo grado, o sea, de una función cuadrática? Lo transforma eso en una ecuación cuadrática. Es decir, que el estudiante lo que necesita saber es cuándo f de x es igual a 0. Por lo tanto, a usted le va a quedar que ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Hay una demostración que Massa antes la hacía, a mí me llevaba 5 minutos hacerla, no sé por qué causa en la secundaria no se la demuestran, porque realmente me puedo asegurar que ni tienen ni idea de cómo
calcular, esto se resuelve con una fórmula que se llama resolvente. Y dice que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. De esa manera, el estudiante obtiene los dos valores x1 y x2. Pero, ojallo con esto, ¿cómo sabe el estudiante que está en la situación 1? ¿Cómo sabe el estudiante que está en la situación 2? ¿O cómo sabe el estudiante que está en la situación 3? ¿De quién va a depender eso? De esto que está dentro de la raíz. Eso que está dentro de la raíz lleva el nombre de, ¿alguien sabe cómo se llama? ¿Discriminante era o algo así, profe? Sí, señor, se llama discriminante, porque discrimina, o sea, de acuerdo al valor que tome b cuadrado menos 4 por a por c, el loco va a estar en la situación 1, 2 y 3. Entonces vamos a hacer el siguiente análisis. Si b cuadrado menos 4 por a por c es mayor que 0, el loco está en la situación 1. Tiene dos raíces reales y distintas. Si b cuadrado menos 4 por a por c es igual a 0, está en la situación 2. Es decir, que tiene dos raíces, pero iguales. Reales, iguales. Y si b cuadrado menos 4 por a por c es menor que 0, la raíz cuadrada de un número negativo le da un número imaginario, que sumado a un real se transforma en un complejo. Y eso me da la idea de que no corta al eje de las x, por lo tanto estamos en la situación 3. Fíjense entonces lo notable de esto. Lo bueno de esto, y esto es importante, que justamente mediante las raíces el estudiante puede tener otra función, o sea, otra ecuación de la cuadrática que se llama factorizada. ¿Y cómo se escribe la factorizada? Se escribe así. Se escribe que f de x es igual a que multiplica a x menos x1 por x menos x2. ¿Y esto dónde lo van a usar? Lo van a utilizar para resolver las inecuaciones donde participe la x al cuadrado. El loco va a tener que factorizar. Y esto se llama ecuación factorizada. Repito. Y esto tiene toda una historia, porque, repito, volviendo al principio, todo polinomio tiene tantas raíces como indica su grado. Y todo polinomio se puede factoriar como factores binomiales, o sea, dos términos del tipo x menos sus raíces, por el coeficiente principal. O sea que eso fue lo que aplicamos acá. No solamente aplicamos que calculamos las raíces, sino que mediante las raíces lo pude factorizar a ese polinomio y quedó de esta manera. Esto se conoce, esto y esto es exactamente lo mismo, pero esta es la ecuación polinómica y esta es la ecuación factorizada. Me falta todavía una ecuación más que es importante que el estudiante la tenga aprendida también. ¿Está ahí? ¿Tiene alguna duda? Profe, yo tengo una consulta. Dale. Quería saber si también la expresión canónica se utiliza para las inecuaciones. ¿O ¿Sí? puede ser el caso? No, para las inecuaciones no. Ok. Las inecuaciones no te sirve para nada. Esta sí es la que te sirve. Y ahora te voy a mostrar. Profe, yo tengo una consulta. ¿Cómo haría para convertir la expresión canónica a x cuadrado más bx más c? Ya te muestro. Primero vamos a llevar la canónica. Acá no está la canónica. ¿Esa no es la expresión canónica? La de a por x menos... Esta es la factorizada, loco. Ah, la canónica es usando el vértice. Esperá, por eso. Aguanten un cachito. Si vos querés llevar de esto a acá, tenés que hacer la distributiva nomás. Okay. Es una pavada. ¿Y si querés llevar de la general a la factorizada? Tenés que calcular las raíces. Pero vi que se podía hacer con un artificio. Yo nunca entendí ese tipo de artificio sin calcular ese. Yo no soy fanático del artificio porque eso son cosas particulares. Entonces vos lo que tenés que hacer es tenés la polinómica, calcular las raíces y escribir la factorizada. Olvidate de otra cosa. ¿Está? Vos lo que tenés que hacer
De acá hasta diciembre, hasta que apruebe la materia, hacerle caso a Massa. Mientras vos le hagas caso a Massa, vos vas a ir fenómeno en análisis. ¿Me entendés o no? No le hagas caso ni a tu papá, ni a tu mamá, a nadie. Vos tenés que hacerle caso a Massa en matemáticas. ¿Está? ¿Porro? Saque la foto, profe. Ya saqué y mandé. Ah, gracias. Creo que mandé. Sí, mandé. Bueno. Pero vamos a seguir. No voy a borrar la función, porque ahora vamos a hablar del vértice. El vértice es muy importante en la parábola. ¿Por qué? Porque el vértice es el máximo o es el mínimo, dependiendo de cómo esté nuestra parábola. Fíjense, Massa va a dibujar dos parábolas que tengan concavidades distintas, y ahí se va a dar cuenta el estudiante de lo que le estoy hablando. Si el loco tiene una curva que hace este movimiento, tiene un máximo, y si hace una curva que tiene este movimiento, tiene un mínimo. Pero justamente el máximo se encuentra en lo que nosotros denominamos el vértice. O sea que esto que ustedes tienen acá es el y del vértice, y esto que tienen acá es el x del vértice. Lo mismo pasa acá. Acá tenemos el x del vértice y acá tenemos el y del vértice. Este sería un máximo y acá el loco tiene un mínimo. Entonces fíjense lo importante que es conocer el vértice de nuestra parábola. ¿Cómo se calcula el x del vértice? El x del vértice se calcula como x1 más x2 sobre 2. ¿Quién eran x1 y x2? Las raíces. Si el loco reemplaza los valores de las raíces por lo que vale, va a llegar a esta expresión. Fíjense lo bueno entonces, que el x del vértice se calcula como menos b sobre 2 por a. Acá está la forma que ustedes calculan el x del vértice. ¿Y cómo voy a calcular el y del vértice? El y del vértice es reemplazar la x del vértice en la función polinómica. Es decir, que le va a quedar a por x del vértice al cuadrado más b por y del vértice más c. Resuelve esa cuenta y llega al y del vértice. Juntos con estos dos, ¿qué obtiene? Obtiene la ecuación del vértice. La ecuación del vértice son dos, como siempre. Las coordenadas del vértice son x del vértice e y del vértice. ¿Para qué le sirve? Para escribir la ecuación canónica. La ecuación canónica dice así: f de x es igual a que multiplica a x menos x del vértice al cuadrado más el y del vértice. Fíjense lo fácil que es, pero para eso tenemos que conocer las coordenadas del vértice. ¿Qué ecuación escribió Massa ahí? Esa ecuación es la que nosotros denominamos ecuación canónica. Le pregunto, Massa. Sí. Entonces, para hallar la expresión y b, o sea, ix, tengo que averiguar primero la x, ¿no? El x del vértice, exacto. El vértice. Sí. Bien. Después yo no entiendo por qué en la suma de xb se le suma b por x y con... No entiendo. Pero ¿por qué se le suma b por y? Es lo que estoy preguntando. ¿O por qué eso? ¿Acá? No. En la ecuación de y. En la ecuación de y del vértice. En la I, Y que loco claro, para hallar un y. Escuchá, ¿Mauricio habla? No, Gonzalo es. Gonzalo. Escuchá, Gonzalo, vos para hallar el y de una función tenés que reemplazar la x por un valor. ¿Me entendés o no? Si yo quiero hallar el y del vértice, tengo que reemplazar el valor del x del vértice en mi función original. Por eso te queda así a por x del vértice al cuadrado más b por y del vértice. Perdón, tenés razón. Ahora entiendo lo que me dice. Me equivoqué acá. Es x del vértice. Gracias, Gonzalo. X del vértice. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna cuestión? Menos b 2 por a es x y ahí no llego a ver. Sobre 2 por a. Sobre 2a. Sobre 2a. Sí. ¿Y al lado qué es? X ¿Acá? es igual... a X la derecha, del a la vértice. derecha.
X el No, vértice. más a la derecha, más a la derecha. Llegando a eso, al lado de la Esto flecha. es una entonces, y esto es X el vértice, igual a menos sobre 2A. Ahí está, gracias. Ahí te saqué la foto, Estefano. Ah, ok, Profe. ok. ¿Está El loco? el X del vértice era el eje de simetría también, ¿no? Sí, pero acá no nos interesa eso. Bueno, ¿sabés para qué te interesa? Para cambiar el dominio para que sea tenga inversa. Está bueno eso. Para eso te sirve. Pero el X y el vértice, el eje de simetría no. O sea que para yo, que lo que hablábamos hoy, yo para que sea biyectiva esto, tengo que robar una rama. Entonces tengo que robar siempre la rama que está a la derecha. Por lo tanto, el X y el vértice juega un papel importante. Perdón, a la izquierda. Entonces, mi dominio va a ser del X y el vértice hasta el infinito. ¿Está? Sí, profe, vamos. Bueno. Voy a hablar rápido de la función cúbica. Pero muy rápido. Porque más de lo mismo, función cúbica. La ventaja que tiene la función cúbica es que es el dominio y la imagen son todos los reales. O sea que yo tengo una función así, f definida de reales en reales, tal que f de x es igual a x al cubo más b, x al cuadrado más c, x más d. Entonces ahí tenemos 4 términos cuando está completa. O sea que a otra vez tiene que ser distinto de 0 porque si no, no sería cúbica. Bueno, ¿cuántas raíces va a tener la cúbica? La cúbica va a tener 3 raíces. Ahora, esas 3 raíces pueden ser las 3 reales o una real y las otras 2 complejas. Porque cuando el estudiante dibuja una cúbica, le puede dar 2 situaciones distintas. Puede ser que mi curva sea así. Miren, ahí tienen x1, x2, x3. Ese es el caso que tenga 3 raíces reales y distintas. O puede ser así, y ahí tiene una sola real y las otras 2 son complejas. Entonces, fíjense qué sucede con la cúbica. O sea, tiene que estar atento el estudiante que puede tener una sola real y las otras 2 complejas. Las que tienen la 570, la 95, la 570 y la 991, vieja, pues tienen la posibilidad de calcular las raíces hasta el tercer grado. O sea que los que tienen la 570 y 991 tienen que hacer modo 5, 4. Modo 5, 4, y ahí accede al cálculo de las raíces de tercer grado. Y los que tienen las 95 es modo 3, 4 también. No me acuerdo bien, pero es más o menos así. ¿Está? Y los que tienen la 991, moderna, la blanca y negra, le permite calcular hasta de cuarto grado. Pero ahí tienen que seleccionar, porque le pregunta, ¿es polinómica o simultánea? Polinómica. Y ahí tienen que poner de qué grado, y en ese caso tienen que poner tercer grado. O sea que es mucha más moderna el menú que tiene la 991 blanca y negra, que es la más moderna de todas. ¿Está? Bien. Es importante que no tiren el manual. Lo primero que hacen los locos es tirar el manual. Lo tiran a la mierda, después no lo encuentran, y ahí están todos los secretos de que tienen la calculadora. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Sí, profe. Entonces, ¿la de la derecha también es una función cúbica? Tipo, son... Estas 2 son cúbicas. Y ahora te voy a dibujar una más interesante todavía. La voy a hacer acá sobre esto. Esta también es una cúbica. Mirá. Y mirá qué interesante que es esta cúbica. Esta cúbica es así. Viene acá, es tangente al eje y se va. Esa es cúbica. ¿Y qué fórmula tiene? Esta fórmula es x menos a, todo elevado al cubo. ¿Y quién es a? Este valor que ustedes tienen ahí. Ese es el valor de a.
¿Cuántas raíces tiene? 3. ¿Cuánto valen? A. O sea que es 3 veces raíz el valor de A. O sea, tiene 3 raíces iguales y reales, porque es tangente al eje X. Cuando es tangente al eje X, tiene más de una raíz, seguro. Es la misma que se repite 2, 3 o 4 veces. O 5 veces o lo que fuese. El grado que tenga la función. ¿Está? Las 3 son cúbicas, pero estas son las tradicionales. Esta es la que está completa, porque cuando está completa, la cúbica hace cualquier cosa. Siempre hace este rulo cuando está completa, igual que este. ¿Está? Sí, gracias, profe. Profe, Bien. pero ahí, por ejemplo, en la cúbica no tendrá máximo ni mínimo, ¿verdad? Porque Sí, siempre va para el infinito. sí, acá está el máximo y acá está el mínimo. Acá está el máximo y acá está el mínimo. Lo que pasa es que ya vamos a ver eso, falta mucho para eso. Hay 2 tipos de máximos y de mínimo. Está el máximo absoluto y el máximo relativo, o local. Y el mínimo absoluto y el mínimo local. La parábola sí tiene absoluto. Eso estoy de acuerdo con vos. Es decir, que el máximo de la parábola es absoluto, no hay otro. Y el mínimo de la parábola es absoluto, no hay otro. Pero en este tipo de situaciones, dentro de un entorno, dentro de un rango, ahí hay un máximo. Por eso se llama máximo local o máximo relativo. Ya vamos a ver la diferencia de eso. Pero tiene máximo y mínimo. Claro. A mí la de la derecha, la del medio, me confunde porque tipo, yo siempre creía que una función cúbica es tipo lo mismo que una cuadrática, solo que toca el eje de la X una vez más. Y ahí como que solo está tocando la X una vez. Sí, y hay una vez más. Las otras 2 son complejas. Claro. Y profe, el de la Eso, derecha, ¿saben qué? Por eso yo necesito que ustedes aprendan a investigar. O sea, no se queden con lo que tienen en la guía. Entonces, ¿cómo hago para investigar? Hay una aplicación que yo no sé si la mencioné al principio de la clase, de allá cuando empezamos, que se llama GeoGebra. El GeoGebra lo pueden bajar en la PC, en la notebook, en la tableta o en el celular. En el celular lleva como nombre graficadora, o sea, le aparece GeoGebra graficadora o graficadora GeoGebra. ¿Y para qué sirve? Yo le doy el valor de la función y directamente ustedes van a ver que va a empezar a dibujar. O sea, a medida que le voy agregando cosas, ya dibuja. Y entonces ustedes le van cambiando los parámetros. Y entonces ahí van viendo lo que sucede con la función, cómo se transforma. Por eso lo buenísimo de eso, que antes no podíamos hacer ni a palo, es justamente vos le ponés una cúbica completa y después le va cambiando los parámetros. Le sacás positivo, le ponés negativo, a ver qué pasa con la curva. Y ahí el loco investiga. Es decir, pierdan un tiempo en la investigación. Aquel obviamente que le gusta. Si al loco no le gusta matemática, y estamos muertos. Estamos muertos para un ingeniero, estamos muertos. Sí, loco. ¿Alguien me quiere decir algo? sí, el de la derecha, los puntos máximo y mínimo, ahí ¿cómo están? El de la derecha, el X menos A al cubo. ¿Acá? No, el de la derecha. Este no Para tiene acá. máximo y mínimo. Este no tiene. Eso era. No tiene máximo y mínimo. O sea, no siempre tiene, ¿entendés o no? Pero, y de hecho, ustedes van a aprender a calcularlo. Todo es un proceso matemático para calcular el máximo y el mínimo de una función. Y no todas las funciones tienen máximo y no todas las funciones tienen mínimo. Es decir, la respuesta tienen que responder ustedes, no tiene ni máximo ni mínimo. Pero sí tiene lo que se llama un punto de inflexión, porque la función pasa de convexa a cóncava. Entonces, ese punto recibe el nombre de punto de inflexión. ¿Está? Eso. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen ahora. ¿Alguna otra cosa? Bueno, vamos a ver para terminar la clase la función exponencial y logarítmica, que es lo que estaba justamente en la pizarra cuando comenzamos la clase. Bueno, yo voy a dividir la pizarra en 2, justamente porque vamos a dar las 2 en forma simultánea. Y acá voy a poner función exponencial.
y acá voy a poner función logarítmica. ¿Por qué hacemos esto? Porque son inversas. Una es la inversa de la otra. Entonces, presten atención. La función logarítmica tiene esta forma. F está definida de los reales a los reales positivos. Ojo, ni siquiera el 0. Tal que f de x es igual a elevado a la x. Esa es una función exponencial. Pero a, que se llama base, no puede tomar cualquier valor. A tiene que ser siempre mayor que 0 y también tiene que ser distinto de 1. Ohio eso. A no puede ser cualquier valor. A se llama base y tiene que ser positivo, o sea, mayor que 0 y distinto de 1. Si no, no es función exponencial. Bueno, la gráfica de la función exponencial tiene la particularidad que todas pasan por el valor 1, 0, 1. Es decir, la gráfica de una exponencial es así. Fíjense que la distancia entre la curva y la recta, el eje X, se hace cada vez más pequeño, pero nunca se cortan. Se supone que se cortarían en el infinito. Por eso, el eje X recibe el nombre de asíntota. Se llama asíntota, en este caso es una asíntota horizontal de la curva esta que tenemos acá. Esta curva de A a la X es cuando A es mayor que 1. Porque la curva sería así si A sería menor que 1. O sea que esta curva es para el caso de que A fuese menor que 1. Ahora le pregunto a la clase, ¿por qué todas las exponenciales pasan por el punto 0, 1? ¿Quién me responde? ¿Por la pendiente, profe? No. Porque 0 elevado, cualquier número elevado a 0 da 1. Bien, Franco, sos un genio. Todo número elevado a la 0 siempre es igual a 1, aunque sea una letra, o sea que no hay problema. Todo número elevado a la 0 vale 1. Muy bien, Franco. Perfecto. Entonces fíjense que el dominio son todos los reales, le podemos dar cualquier valor a X, pero la imagen son solamente los reales positivos. Eso es para que tenga inversa. Entonces ahora, fíjense el estudiante, ¿qué dominio va a tener la logarítmica si es la inversa de la exponencial? No, los negativos. R negativo. R negativo. No. Real es negativo. No. Va a tener el dominio de la logarítmica, va a ser la imagen de la exponencial. ¿Los R positivos? Y claro, los reales positivos. ¿Hacia dónde? Hacia los reales. Tal que f de x, y fíjense cómo se llama, logaritmo en base a de x. Y a tiene que cumplir las mismas características que aquello. A tiene que ser positivo y distinto de 1, si no, no se puede calcular el logaritmo. Prueben ustedes de calcular con su calculadora, logaritmo de menos 2, y va a explotar la máquina, porque no existe el logaritmo de lo negativo, ni del 0 tampoco. Entonces le da un mensaje de error matemático. Y fíjense, la gráfica son muy parecidas, porque obviamente son inversas, todas pasan por el punto 1, 0, porque el logaritmo en cualquier base del 1 es 0, y miren, esta es la gráfica de cuando A es mayor que 1. Y esta es la gráfica que Massa dibuja acá, cuando A es menor que 1. Y el loco enseguida se da cuenta que son a esta función, la hago girar así, y estamos en la inversa. ¿Por qué? Justamente porque son funciones inversas. ¿Quién es este punto? El 1, 0. Este punto que está acá es el 1, 0. Todos los logaritmos pasan por el 1, 0. De hecho, pongan logaritmo en base 10 de 1, le da 0. Pongan logaritmo natural de 1, le da 0. Entonces, lo único que falta acá es prolijar un poquito. Esto es X, esto sí, algunos profesores son exigentes con eso. X, Y, pero
Yo en mi caso, no, porque para mí es una pérdida de tiempo, ya se supone desde chiquito que el eje horizontal es el X y el eje vertical el eje. Fíjense, ahí terminé la clase, cómo estaba la pizarra, cómo la había dejado el día anterior. Volvemos a la misma pizarra. Volvemos a la misma pizarra. ¿Viste? Hubiese sacado la foto al principio y ya me ahorraba todo eso. González, ¿dónde usted? De acá, de Resistencia. De Resistencia. ¿Dónde estudió? En la Comercio, la que se llama Belgrano, creo. No, Manuel Obligado. ¿Por qué? ¿Sabe dónde estudió usted? Es que sí, sé el nombre, pero generalmente le conocemos como la Comercio nomás. Pero la que está por San Martín. Exacto, esa, en Naturales. Por eso ni sabe dónde vive usted, Yo Gonzalo. también. Che, escuchá, ¿y qué tal eran los profesores de matemática ahí? Y un desastre. ¿Sí? Yo salí sin saber que era una hipotenusa. Me anoté ahora el seminario el año pasado y estaba entre la espada y la pared descubriendo las funciones trigonométricas. No te puedo creer. ¿Viste? Pero usted, Igual, por ejemplo, yo estaba en Naturales, así que capaz por eso. ya sé, pero no importa, que vos tenés que estar natural y tenés que saber dominar matemática igual. O vos creés que los tipos que son científicos no saben matemática. Escuchá una cosa, ¿ustedes íntimamente sabían que los locos no le enseñaban nada o ustedes creían que eso estaba fenómeno? De mi parte yo sabía que no, que estábamos para atrás. Pero como estaba por estudiar otra cosa y estaba en Naturales, no le di tanta importancia. Me gustaba la matemática y la física, pero dije, bueno, capaz no hace falta en la orientación que me anoté. O sea, yo comparaba con mis compañeros que estaban en economía. Yo tengo otro caso particular, que los padres... Pará, cachito, que le contesto a De Lucas y después seguimos. De Lucas, no, dice LG log, dice LG o log, como quiera. ¿Está? Eso es, ahí está. Gracias, Fabricio. Ahora sí, hablamos. Bueno, que los padres de los alumnos se quejaban que los profesores de matemática le enseñaban mucho. Y la reunión de padres le hicieron echar a un profesor de matemática. No te puedo creer. ¿Dónde fue eso? ¿Quién habla, Martín? Yo. Fue en un pueblo, o sea, en el interior de Chaco. En una privada. Espera, Bueno, no me acuerdo el nombre de la privada. Está bien, sí. Pero ahí está, bueno, los privados pueden manejar esa situación de echar a un tipo. En la pública imposible. O sea, en la pública al contrario. Pero bueno, pero todo eso depende, por eso te digo, depende del prestigio. El prestigio de una... Lo que pasa es que la privada, ¿qué es? Es un negocio, loco. En la universidad ocurre lo mismo. Lo que pasa es que hay universidades tan prestigiosas que no le importa porque la cantidad de gente que va le sirve igual, porque va gente, hasta inclusive viene gente de los países limítrofes a estudiar a ese tipo de universidades, como ser, por ejemplo, la Universidad de San Andrés, la de Itela, que tienen un reconocimiento internacional. Pero las otras universidades, como ser, por ejemplo, acá la Cuenca del Plata, por ejemplo, a ellos les interesa que vos le garpe la cuota. No importa lo que vos hacés. Y entonces igual, mientras vos estés al día con la cuota, vos sos el mejor estudiante del mundo. El día que te atrasaste, ahí te empiezan a vacunar académicamente para que vos o te vayas de la facultad o garpe, ¿me entendés o no? Bueno, porque es así. Entonces, la única que te garantiza una educación verdadera es la pública, donde vos vas a encontrar de todo. Vas a encontrar un gran masa como el peor de todo, ¿me entendés? Eso va a estar ahí. Entonces, pero a vos la ventaja que tenés es que vos podés optar, voy con masa, ¿me entendés? Aunque me destroce, yo voy con el tipo ese. Y bueno, esa es la ventaja que tenemos en la pública respecto a la privada. Y encima no te cuesta un centavo, porque bueno, una manera de decir, pero no como los otros. No sé cuánto estará hoy la cuota de la Cuenca del Plata, por ejemplo, pero me imagino 12 lucas, 15 lucas, bajo las patas, ¿me entendés o no? No salvo que hayan bajado el nivel porque la gente no se inscribía. Hoy por hoy, pagar 12 lucas de cuota, ni un auto. Así. Bueno, ¿alguien quiere algo decir más de su profesor? A ver qué me dicen, porque yo quiero saber cuál es el problema que tienen esos tipos. O sea, ¿por qué no dan clase, por ejemplo? Yo, profe Buscemi, una vez, me acuerdo, tenía
éramos 10 por ahí, que creo que había llovido, algo así, y el profe, teníamos un tema, ¿no? Y dijo, no, éramos una clase completa, me acuerdo, éramos en la clase completa y dijo, creo que explicó algo por 20 minutos y dijo, ¿alguno puede resolver este ejercicio que no tengo ganas de trabajar? Bien clarito así dijo. Sí, sí, loco, de eso hay mucho, por eso te digo, por eso yo estoy de acuerdo con que los docentes ganan muy poco, o sea, realmente es una miseria lo que ganan. Pero eso es culpa realmente de ellos mismos, porque no tratan de que, porque ¿cuánto vos tenés empatía? Vamos a suponer de que vos en realidad mejor no tenés la capacidad como para decir, este tipo se rompe el alma, pero tu papá, tu mamá, sí, entonces ahí van a salir a pelear con el otro tipo, porque ustedes creen de que esa es la mejor opción, ¿me entendés? De que el tipo se rompe el alma enseñando y no recibe una retribución económica. Entonces, lo que hacen es cagarle la vida al pibe, ¿me entendés? No dándole clase, no estudiando, no perfeccionándose, no inventando cosas nuevas para que entusiasmar en matemática, y bueno, y ahí el fracaso es rotundo. El fracaso de ustedes es rotundo. O sea, a mí me da lástima, hoy había 99 locos, espectacular. Se fueron 6, se fueron. ¿Cuál es el problema? Nosotros acá, después del primer parcial o segundo parcial, queda menos de la mitad. Menos de la mitad. ¿Por qué? Porque realmente no tuvieron la herramienta necesaria para poder defenderse, que es el nivel medio. Porque esa es la herramienta más fundamental. Ustedes a mí me entienden acá. Ustedes dicen, mirá, loco, cómo explica, espectacular. Pero cuando se encuentran solos y quieren hacer solo el ejercicio, no lo pueden hacer porque no tienen la herramienta, no saben pensar, no saben dónde buscar, no saben cómo relacionar las cosas. Capaz que lo sabían, pero no saben conectar lo que sabían con lo que están haciendo. Es toda una historia bastante horrible, horrible. Yo le cuento el final de la historia, que es el fracaso rotundo que vamos a tener a mitad de año. Pero bueno, ojalá pudiéramos llegar, no sé si 92, pero ojalá tengamos, qué sé yo, 70, 80 a principio de año, a mitad de año. Bueno, loquito, para aquellos que son católicos y creen, que tengan una feliz Pascua, saben que yo a mis estudiantes los quiero mucho, así que estoy a disposición de ustedes por lo que necesiten. Si el fin de semana se ponen a estudiar, yo si bien me voy de viaje, pero igual llevo mi teléfono, mi papelito, en un cartón, tengo 1000 anécdotas, en un cartón de vino, en un supermercado he resuelto problemas de matemática para que el loco haga un examen. Así que tengo anécdotas de esas, miles. En una zapatería comprando, también estaba ahí en la